Tenemos nuestro invitado del día, se trata de Iván Hernández, director del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE. Bienvenido, Iván, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío de estar nueva vez por acá, gracias al público que nos sigue y a ustedes dos por el favor de entrevistarme y hacerle partícipe a ese público de las cosas que uno va haciendo. Bueno, gracias, Iván. Bueno, Iván, este es un momento complicado con la inflación, la alimentación, el acceso a la alimentación. Y parte del rol que le toca es justamente procurar vías de acercamiento y de accesibilidad razonables a las familias. Sí, Cuéntame. no solo ahora, como usted bien dice, don Percio, sino desde que nos tocó asumir la posición y al presidente de la República asumir la primera magistratura de la República en el año 2020. Es bueno recordar que recién salíamos de una pandemia, bueno, todavía está la pandemia, de la parte más del confinamiento, de todo eso que vivió la humanidad, que cambió la humanidad para siempre. Y luego vino el conflicto, no bien saliendo de eso, Rusia-Ucrania, que ha puesto pies arriba al mundo con los commodities, con los precios que influyen en lo que es la alimentación del pueblo dominicano. Pero hemos tenido un presidente que desde el principio ha visto, vamos a decir, el cuadro completo y lo ha visto de manera integral. En tal sentido, ha hecho movimientos certeros, por ejemplo, en lo que es subsidio a los combustibles, en lo que es subsidio a los fertilizantes, que van más de 3.000 millones de pesos en subsidio a los fertilizantes, subsidio al maíz, y todo eso para que nosotros, los dominicanos, nos veamos lo menos afectados posible de esa situación que vive el mundo, como ya, de hecho, lo dicen los organismos internacionales. Somos de los países que estamos por debajo del promedio de la inflación de Latinoamérica. Tenemos una ventaja en la República Dominicana porque desde que empezamos a trabajar con incentivos como el de la tasa cero, que no solo fue más allá de lo que es la tasa cero de los 5.000 millones que ya van unos 9.000, simplemente eso fue un mensaje de a los productores estamos con ustedes. Y obviamente no dejar de destacar el rol de los productores que aún teniendo pandemia, teniendo todo el mundo adverso, que no se sabía, creyeron en su producción, siguieron produciendo en el campo y hoy día tenemos producción récord de arroz, de plátanos, de huevos, de pollos, de papa, gracias al trabajo de esos productores y el apoyo de la parte estatal que soy parte. Iván, ¿cuál ha sido el comportamiento de los productos que se encuentran afectados por la tasa cero de arancel que aprobó el gobierno en el mes de mayo, de los que adquiere el INESPRE para fines de venta en los mercados? Bueno, va más allá de lo que adquiere el INESPRE. Son 67 productos, si mi memoria no me falla. Y con eso lo que se ha logrado básicamente es que esos artículos no se disparen, mantengan un precio con cierta estabilidad, a diferencia de el mundo, que sí ha seguido en su escalada alcista. Nosotros hemos logrado mantenerlo estable. No es como mucha gente tal vez entendió que iban a bajar, sino simplemente para que se mantuvieran, igual que el precio de los fertilizantes. Nosotros tenemos los precios de los fertilizantes de octubre del año pasado y eso obviamente impacta favorablemente a lo que es la producción. Iván, no que baje, pero por lo menos el dominicano sabe que mañana va al colmado y más o menos con lo mismo dentro de este mundo convulso. Siempre hay que ponerlo en contexto. Yo sé que a mucha gente le afecta, pero no nos afecta en la misma medida y no podemos estar obviamente abstraídos de lo que es el mundo. Iván, pero ¿esa es una impresión o se tiene estadística clara más o menos de cuál ha sido el verdadero efecto de esa decisión del gobierno de poner tasa cero, sobre todo a productos terminados, muchos de los cuales se podían generar aquí en República Dominicana? Sí, bueno, los números son los números de inflación del Banco Central, cuando mide los números de la canasta, y habría que ver los 67 productos. Por eso le digo, se ha mantenido, lleva unos 4 meses, si mi memoria no me falla, de implementación, de los cuales tomó 1 o 2 el decreto, acuérdense que es de manera transitoria,
la ley, perdón, no es un decreto, y eso ha mantenido los precios, como dije, de una manera estable. Sobre su pregunta si se podían producir aquí, hay productos que sí, pero hemos tenido, acuérdense que ahora agricultura no es que da los permisos de manera unilateral, hay una comisión que evalúa esos permisos de importación que se traen con esa ley, y está Industria y Comercio, está Compras y Contrataciones, está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, está el INESPRE, está obviamente el Ministerio de Agricultura, está Banco Agrícola, está Aduana en esa comisión, y se le da esa herramienta muchas veces a los mismos productores. Los mismos productores son los que han traído la gran mayoría de esos... ¿Se tiene idea de cuánto se ha importado de esa disposición, de esa ley? Sí, están los números, pero si se lo digo ahora, No le lo miento. tiene con precisión. Le miento. Pero en sentido general el efecto ha sido evitar que aumente. Evitar que aumenten. Básicamente No eso es lo que se ha logrado ninguno ha en el registrado momento. disminución. No, por el momento no. Por el momento no. Sí hay productos como el pollo, que ha disminuido, subió a un precio de 80 y algo, y hoy día lo encontramos 3, 4 pesos menos. El huevo, por la abundancia y los subsidios al maíz, también se ha mantenido en un precio que ha bajado, ha subido. Los productos agropecuarios usualmente, independientemente de cómo esté el mundo, tienden a tener cierta fluctuación. Lo que obviamente pretendemos y trabajamos como equipo agropecuario es que esas fluctuaciones no sean desproporcionadas. ¿Cuántos mercados está operando ahora mismo Inés? El INESPRE hace 85 mercados a la semana, mercados de productores. 85. 85 Esto es- operaciones de mercado. Exacto, esto es independiente del kit que se está vendiendo en los supermercados. En los supermercados, que ya hemos pasado los 650,000 kits entre todos los supermercados que vendemos, y independiente también a las operaciones de bodegas móviles, que son los camioncitos que visitan las diferentes áreas, y hacemos unos 150 a la semana. Ya hemos podido visitar toda la geografía nacional, hasta Río Limpio, en Elías Piña, que yo diría que tal vez es el municipio más pobre y de más difícil acceso. Miren que siendo de Elías Piña, es más fácil llegar por Dajabón a Río Limpio, ¿sí? Por la carretera internacional. ¿Qué necesitaría el INESPRE para poder aumentar la cantidad de mercados que tiene a nivel nacional? Bueno, Porque en esta coyuntura posiblemente sea una de las herramientas más interesantes con la que pudiera contar el gobierno, pero sin embargo, hablando de 85, estamos hablando de que no hay ni siquiera uno por municipio. No, faltan todavía. Hemos ido logrando abrir, acuérdense que venimos de cero, ya hemos hecho más de 10.300 operativos de bodegas móviles. Eso es más que lo que se hizo en los últimos 4 años, en 2 años. Hemos hecho más de 3.225 mercados de productores. Eso también duplica con creces los hechos en los últimos 4 años. Y sí, es un trabajo de una combinación de presupuesto y obviamente armar la estructura de todo eso. Acuérdense que tenemos un departamento de normas técnicas que vela porque esos productos sean de primera calidad. Ustedes no han oído aún, haciendo todas esas operaciones de mercado, quejas significativas de que los productos son malos, son rechazos, son productos que a alguien le ha hecho daño. Gracias a Dios y al esfuerzo del equipo del INESPRE, eso no ha pasado. Que en esas filas y en esos mercados y en esas ferias también hemos hecho ferias, acuérdense la Feria de las Madres, la Feria de Diciembre, INESPRE cerca de ti, que son ferias que una de ellas van más de 10.000 personas, y en eso no hemos tenido tampoco incidentes que lamentar, porque lo hacemos obviamente en coordinación con la comunidad, con las juntas de vecinos, con las iglesias, y es un trabajo arduo de coordinación de que esa gente se le vaya a atender como se lo merece, que sea un servicio al cliente Iván. de primera. Y coordinar todo eso es lo que hemos ido haciendo, no es solamente abrir, sino nos preocupamos porque se abra y se abra con la calidad y con el servicio que la gente lo merita. Iván, uno de los efectos que genera la intervención del INESPRE es eliminar los costos de la intermediación. Reducirlo.
Es decir, reducirlo, Sí. eliminarlo o reducirlo, porque obviamente ustedes incurren en un costo también para esas intervenciones. Pero ¿se ha pensado en cómo usar la estructura normal del comercio en los barrios? Por ejemplo, el colmado en el barrio es como el arma Sí, sí, de es la correcto. dinámica, incluso con efecto hasta financiero, porque da el Fían. fiado, le aguanta la cuenta, recibe el abono. De que muchas de esas intervenciones del INEPRE sea a través de esas estructuras en que pueda llegar al barrio, porque pudiera ser más difícil poder abrir un mercado en cada municipio, pero en cada barrio sí hay un mercado y hay determinados productos, digo, hay un colmado y ciertos productos pudieran estar ahí. Y con el conocimiento público la gente sabe a qué precio tiene que comprar o el mercado o el colmadero puede vender esos productos. Sí, se ha ido trabajando en ese sentido. Ya he tenido varias reuniones con asociaciones de detallistas y parte de eso es el acuerdo con los supermercados. Acuérdense que eso es algo novedoso y es por primera vez en la historia donde tenemos cadenas de supermercados, supermercados independientes que precisamente tienen esos productos para su cliente. Y son, quiero destacar acá, que son los mismos productos que la gente consigue en el día a día en los supermercados. Lo único que lo consigue con un descuento adicional más o menos de un 40%, entre un 35 y un 40, que es la parte que nosotros hacemos. Estamos trabajando en ese sentido y quiero ser muy, muy franco y honesto. Lo que nos ha retrasado un poco la entrada de eso, de trabajar con las organizaciones de detallistas, a veces es la capacidad de organización que ellos tienen. Acuérdense que venimos y queremos hacer las cosas y son las instrucciones del presidente y obviamente lo que nos demanda la población de hacer de manera transparente, de manera diáfana y que cada proceso sea hecho por las leyes y las normas que nos rigen. Entonces a veces nos encontramos que esos detallistas y esos colmados no están al día en la TCS, le faltan algunas certificaciones y estamos trabajando en ese sentido, primero de aglutinarlos y segundo, de que se vayan transparentando, pero va bien y Bueno, creo que en poco tiempo podemos tener algunas y ahí cosas hay un punto significativas. importante, porque a lo mejor en la intermediación se descubre que hay alguien que no está cumpliendo con la ley y se mete dentro del Sí, sistema. se obvia muchas cosas. Lo que pasa es que la naturaleza del quehacer agropecuario muchas veces es que la persona va a la finca y te compra en efectivo. Ahí. Y compra en efectivo y eso lo monta en un camión y lo trae acá y ya entonces se va perdiendo el rastro de reportar y hacer esas cosas y obviamente para usted estar en el Estado y participar de los programas tiene que tener toda su documentación al día, pero vamos bien en ese sentido, vamos trabajando en ese sentido y creo que en poco tiempo podemos tener a la República Dominicana alternativas porque como bien decía Laura, es algo que no debe ser solo por este tema de pandemia, este tema de conflicto Rusia y Ucrania. Creo que siempre la parte de la alimentación, y si hay algo positivo que ha dejado esta pandemia, es que la gente ha vuelto a mirar al campo, ha vuelto a mirar de dónde salen los productos. Como yo digo siempre, los productos agropecuarios no se dan en las góndolas, no se dan en los almacenes, no se dan en los colmados, sino es producto del trabajo y el esfuerzo de un productor agropecuario que dedica años y meses a ese esfuerzo. Dijo alguien alguna vez, haz todo lo que quieras, pero al final la tierra es la que te alimenta. ¿Qué otras medidas Así pudieran tomarse con el tema de la alimentación, Iván? Tomando en cuenta de que la inflación continúa a un nivel elevado, lo de Ucrania no parece tener una solución en el corto plazo y bueno, incluso estamos hablando de ver si se hacen aumentos de salarios voluntarios de parte de las empresas porque muchas familias en la población dominicana continúan con restricciones importantes desde el punto de vista económico. Es correcto. Nosotros lo que vemos como gabinete agropecuario, que quiero destacar acá, que fue una de las primeras medidas y que hizo diferencia en la República Dominicana, fue que el presidente, desde que asumió la presidencia de la República, formó lo que es el gabinete agropecuario, que él mismo lo dirige y él encabeza cada una de las reuniones. Obviamente el director ejecutivo es el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que lo hace de una manera formidable, pero eso no es más para que la gente entienda que todas las
instituciones del Estado que en un momento tal vez hacían cosas dispersas y a veces en sentido opuesto, irónicamente, estamos todos trabajando en el mismo sentido. Entonces, primero es financiamiento. Segundo, incentivo a la producción a través de semillas mejoradas, de asistencia técnica, de arado, como ha pasado, por ejemplo, un caso como el arroz, que tenemos unas variedades desarrolladas en República Dominicana, la Juma 6920 y la 7022, que han incrementado esa producción más o menos en un 20%, y usted, Percio, sabe mucho de arroz. Y a través de ese trabajo en equipo hemos podido tener esa abundancia en la República Dominicana, pero es un trabajo que no cesa, es un trabajo que hay que seguirlo haciendo, porque las cosechas de arroz usted la corta, pero tiene que volver a plantar. Ahora yo le dije que había una producción abundante de papa en el Valle de Constanza, la estamos comercializando con el INESPRE, ayudando a la comercialización, pero es para que esos productores sigan sembrando esa papa y se vean obligados, y no se vean obligados a, por una restricción de mercado, abandonar o retrasar su siembra, cuando irónicamente en los mercados y en las ciudades hace falta ese producto. Entonces es un trabajo día a día y es velar y estar pendiente de cualquier cosa que surja. Y algo que me decía ayer el ministro de la Presidencia, que decía en un lugar que estaba el amigo Joel, las cosas, parte del cambio que ha tenido el mundo es que las cosas que antes tomaban años en verse, tal vez 5 años, 10 años, ahora pasan en meses. Y eso nos obliga a estar más atentos de esos posibles cambios y ir trabajando en ese sentido. Bueno, dicen que ahora no hay que esperar 100 años para pasar de un siglo a otro. Iván, ahí surge, a propósito de la papa, a propósito de este tipo de productos, que a veces hay que intervenirlos, comprarlos en el momento para poder asegurar que haya un ritmo de producción. El tema de la agroindustria, como respuesta a estas realidades, en la que muchos de estos productos se pueden conservar de alguna manera para que puedan ir al mercado y tener esa fluidez de que si usted siembra papa no se le queden en la finca, que nadie la quiera comprar, sino que haya la posibilidad de transformar esa papa, es decir, agregar valor. Es correcto. Mire, parte de lo que hemos trabajado como Gabinete Agropecuario es ver esas partes de esa agroindustria. Lo único que toma tiempo hacerla, y muchas veces entendemos que debe ser también parte de iniciativas del sector privado. En el plan de San Juan, el presidente, adelanto, va a estar acá, va a estar en San Juan el fin de semana, iniciando los trabajos de la zona franca de San Juan, y ahí se piensa poner agroindustria. Ejemplo de eso es también la transformación que ha sufrido la industria del tabaco, que le generamos valor agregado acá, y hoy día hemos pasado de 2020 exportar 700 algo millones, a hoy día vamos a terminar el año, se proyecta con más de 1.200 millones de producción en tabaco. El banano, que es el guineo de exportación, también los productores, por primera vez en la historia, siempre había un ciclo en verano, que bajaban esas exportaciones y aquí se quedaba mucho banano de ese, tristemente a veces en la finca, se usaba para alimento de vacas, y nosotros con Adobanano, la Asociación Dominicana de Productores de Banano, identificamos ese tema que también afectaba obviamente los bolsillos y la producción, y por primera vez en la historia le estamos adquiriendo esos bananos para distribuirlos en todos esos mercados de productores, y lo hicimos desde julio hasta ahora, finales de agosto, vamos a estar trabajando. Como les cuento, es un trabajo día a día y un esfuerzo de trabajar en conjunto con esos productores y con la gente que produce, y obviamente la parte social, que es llevarlo a los menos favorecidos, como dije, a los amigos inclusive de Río Limpio, por allá por la frontera. Iván, en el gabinete agropecuario, ¿se ha discutido la situación del IAD y el ataque de ciberseguridad que han tenido? No hemos discutido eso, fue recientemente ayer y no hemos tenido... No ha habido sesión. No hemos tenido sesión, pero obviamente las instituciones sí, como es algo el mundo va cambiando, parte de los cambios suceden para bien o para mal, y si no estamos al día, por ejemplo en el INESPRE,
con el equipo tecnológico siempre estamos trabajando en actualizar los antivirus, en poner en eso la óptica del gobierno ha hecho un trabajo formidable en el sentido de que nos orienta y siempre nos mantiene al día con capacitaciones y mantener los sistemas lo menos vulnerable posible, aunque siempre puede aparecer alguien, imagínense, a veces hackean el Pentágono, que no será una institución del gobierno dominicano. Porque veo que los piratas están pidiendo un rescate. Sí, eso habría que ver. A veces también lo que hay, por mi experiencia en las instituciones públicas, casi siempre hay backups, hay duplicados en papeles todavía. En la administración pública se trabaja con mucho papel. Yo digo que son de las cosas que hay que ir cambiando y trabajando. Usted no se imagina la cantidad de papeles que hay que generar para llevar todos los temas de las normas básicas de control interno y todos los duplicados que hay que hacer. Parte de la tarea, y el presidente por lo menos la tiene en la boca, ha sido la burocracia cero. Sí, es así. Pero, y lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, a veces uno tiene la impresión que en vez de ir tasa cero, a veces la van complicando más. Mire, le voy a hablar muy claro y le voy a hablar con una experiencia personal. Yo vengo del sector privado, aunque sí mi familia trabajó mucho en el sector público. Para mí es la primera experiencia como, vamos a decir, como primera persona. Siempre veía, y no es lo mismo cuando uno está sentado. Entonces me pasaba a veces que cuando estaba en el escritorio... Y cuando lo llevaban a Palacio, me imagino que usted estaba muy chiquito. Sí, estaba pequeño. Veía el Palacio desde otra perspectiva. Que un día podemos hablar de eso. Exacto. Y, por ejemplo, me pasaba que yo ya llenaba algo en el escritorio y lo pasaba directo. Le decía, mire, mándelo al departamento jurídico. O a veces estaba el jurídico conmigo y yo se lo daba en la mano. Decía, no, hay que tramitarlo, que salga del despacho, que tenga el sello, que ya está recibido, que venga para atrás. Digo, ay, mi madre. Y es correcto, porque son, como dije, normas básicas de control interno y deben dejar un rastro porque estamos ahí de paso. Y mañana, si tienen que auditar o ver de dónde salió y de dónde se tomó inclusive cada decisión y por qué se usa el dinero de la gente, es bueno que haya todo ese rastro. Y eso obviamente nos obliga a veces a ser un poquito más detallado en ese sentido. Sin embargo, y hay que acostumbrarse. Pero se puede hacer rápido si uno se pone eso. Sin embargo, parecería que esa complejidad en los procesos no ha evitado que muchos de los recursos públicos sean mal usados. Entonces, parecería que eso no siempre es tan efectivo. Depende el hecho de tener un exceso de burocracia, a veces lo que hace que propicia la corrupción. No, como todo en la vida yo lo veo como que son herramientas. Entonces, las herramientas usted las usa o no las usa. Es como las leyes. Hay leyes que sancionan usted irse a un semáforo en rojo, pero eso no evita que haya gente que se vaya a los semáforos en rojo. Pero tal vez, estoy seguro que sería peor si no estuviera esa ley, que sanciona cuando el semáforo usted se lo viola. Lo propio pasa con los recursos del Estado y con las instituciones. Si usted va con mala fe, siempre hay forma de hacer las cosas de manera indebida. Pero incluso si se investiga, queda el rastro de que se voló algo. Iván, sé que no es solo competencia del INESPRE, al menos de forma directa, pero todas las lluvias que hemos tenido que están afectando a la región del Cibao, sobre todo, tenemos 11 provincias en alerta. ¿Hay potencial de que puedan traer daños a la agricultura que sean de preocupación del gobierno en este momento? Estamos monitoreando eso muy de cerca. De hecho, como les dije fuera de cámara, vamos ahora, tengo unas reuniones precisamente en el Cibao y parte de lo que vamos a hablar también va el ministro de Agricultura, va el director, el encargado del Banco de Reserva y del Banco Agrícola. Y parte de eso es evaluar. Hasta ahora no tenemos daños significativos, pero sí parte de lo que hemos hecho con la institución, con la ley 526/69, que nos permite comprar ese tipo de productos cuando son afectados por un fenómeno atmosférico. Ya tuvimos la experiencia de la tormenta Laura, muy al principio del gobierno, que afectó Tamayo, Vicente Noble, luego no sé si recuerdan, un tornado que afectó la línea noroeste, parte también de la producción de plátanos. Recientemente, este año, creo que por abril, por ahí, Villa Tapia, Cutupú, esa parte del Cibao Central, también gran productora de plátanos. Y la idea es mantenerse monitoreando para no dejar
al productor en este caso, solo, sí, porque no es solamente el hecho de atender al productor, es como decía Percio, es para que siga la cadena productiva. Cuando usted es un productor de plátano, evita o se le daña la finca y usted no actúa rápidamente, cada mes, cada día que pasa, retrasa los plátanos que se van a ver dentro de un año. Entonces eso hay que tener esa visión, porque tal vez no se ve en el momento, usted pasa 2 o 3 meses, pero al año faltan esos... A propósito de la pregunta de Laura sobre las aguas, vi que el Yaque del Norte, con las aguas de Manabao, pues hizo una creciente que por lo menos en las zonas urbanas hizo bastante daño. Sí, en las zonas urbanas estamos por Manabao, ese lado, Manabao sobre todo... terrible. Nosotros tenemos pensado ir Por lo regular, este fin de semana a asistir con el INESPRE. Cuando el yaque sube mucho, todo lo que es el bajo yaque, desde Santiago hasta Montecristi, se afecta mucho, sobre todo la producción bananera. ¿Tienen noticia de que eso no, todavía no ha tenemos pasado ninguna daño, no ha tenido noticia ni daño, gracias negativa a Dios, que lamentar? A veces también cuando suben las aguas así... de manera una repentina, finca un de poco. banano se puede inundar y si no dura Exacto. más de un día Exacto. inundada y vuelve y baja el agua, los daños son recuperables. Sí, son recuperables. La naturaleza en eso es muy generosa. muy generosa. Dicen en el campo siempre que el agua paga sus daños. Sí, eso se dice. Y dicen que, eso, y que dicen el agua eso. es el mejor, el ministro de Agricultura. Eso decía un presidente de la Sí, decía República. Balaguer mucho de eso. Y no deja de tener razón en cierto Ya. sentido de que cuando tenemos clima favorable y el Claro. agua cae de manera frecuente, no es lo mismo Así es. que cuando nos vemos afectados por sequías prolongadas, eso afecta. Bueno, y Iván, eso no hay manera de luchar contra eso. A veces. Desearle que siga trabajando a ver cómo le alivia un poco a la gente todos estos procesos. Bueno, es un trabajo inflacionarios. día a día, nos ha tocado Claro. una situación mundial, un entorno mundial que no ha sido el más favorable, pero lo vemos siempre desde el gabinete agropecuario y el presidente es alguien que ve en esos desafíos oportunidades y son oportunidades de dedicar más horas de trabajo, de irse juntando y hablando de manera frecuente para ver cómo agilizamos los procesos del Estado y sobre todo las tomas de decisiones. Me ha pasado y hemos visto que, por ejemplo, hablamos algo una semana y estalla la guerra, hay un conflicto, varía algo del conflicto y eso obviamente también obliga a variar esas decisiones de manera rápida. Gracias Iván. por estar con nosotros. Gracias a por tu ustedes visita. por la oportunidad. Bueno, y ojalá que en Manabao los puedan esperar el fin de semana. Sí, y Porque bueno, y la no verdad- quiero decir que el gobierno va el fin de semana, lo que le corresponde al INESPRE va Al el fin de INESPRE. semana, pero ya ayer estuvo el ministro Paliza y se están tomando las medidas para auxiliar a esa gente. Pero bien. importante que lo sepan para que puedan Sí, tomar vamos a las estar por ahí previsiones del lugar. el fin de semana. Muy bien. Iván, gracias. Despedimos a Iván Hernández, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Sinestre. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. De esta forma, señores, llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana desde Santiago de los Caballeros a propósito de la transmisión en vivo que tendremos desde esta ciudad. Así que no se lo pierdan. Nos vemos desde allá en el día de mañana.